Hola María Teresa, buenas tardes. Maxi Leniani, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, Maxi. Muchas gracias a vos y a la audiencia por esta invitación y por esa presentación tan linda. Un placer, un placer. Siempre tratamos de que el público pueda sentir un poco la musicalidad de los autores y autoras antes de charlar con ellos, ¿no? Es una invitación a la lectura de este libro. Y la primera pregunta, María Teresa, es como la pregunta obligatoria. ¿Por qué es un extraño oficio el de la escritura? Bueno, el extraño oficio es sobre todo el de contar, Claro. porque es también el de mirar a los otros y el de escucharlos en sus alegrías y sus dolores. No sé, extraño porque uno puede pasarse todo el tiempo tratando de ver cómo condensa una pequeña historia. ¿Para qué? Para nada, para encontrarse con los otros nomás. Claro, y hay algo fascinante, ¿no? De lo que decís, de esto del punto de encuentro, ¿no? Que da la literatura, que da los relatos, que dan las Eso historias, es. y que los autores, vos decís, ¿no? En el libro, y lo decís en algunas entrevistas que también diste al respecto, esta posibilidad de darle la voz a los que no la tienen, ¿no? De que lleguen otros relatos, otras historias, Sí. otros universos. Sí, y construir comunidad así, porque en realidad desde que el mundo existe hay relatos. Y por eso también es extraño, porque parece que si no hay relatos no hay humanidad también. Claro, claro, es notable. Hay esto que decías, ¿no? El relato oral que es el inicio de todo, ¿no? De cómo se percibían los pueblos. Y vos, por ejemplo, hay uno de los textos del libro que es un taxista que vos conocés a la salida de una feria del libro, ¿no? Que es un personaje Sí. quijotesco, un poco fanfarrón, digámoslo también, pero bastante entrañable, ¿no? Y que tiene algunos puntos en común, o pretendidos puntos en común con lo que vos hacés, con la escritura, pero también con algo que venís haciendo, que es la radio, ¿no? ¿Qué hace Así que es. un personaje o que una historia pueda ser literatura? ¿Tiene que tener alguna característica para poder llegar a una obra, a hacer obra? No sé, es algo de, es del orden de la singularidad de lo humano. Y es, o sea, él sin duda tenía una actitud singular, pero también yo estaba en ese momento en disposición de escuchar. Me parece que es la unión de las dos cosas, lo singular humano que uno puede encontrar en todas partes, porque todos lo somos, solo que hay momentos en que lo mostramos y hay momentos en que no. Y también la capacidad de escucha, que podemos hacer todos, pero que no todo el tiempo tenemos en disponibilidad. Y entonces cuando se juntan esas dos cosas, un momento singular de una vida y alguien que pueda escuchar, pueden hacer un relato. Claro. Hay algo también a lo cual vos te referís, que es justamente esto, la escucha, ¿no? Que leyéndote y pensando, ¿no? Y disfrutando estas historias que son muchas muy pintorescas y todas muy bellas, por cierto, también sucede que uno se pone a pensar que vivimos en un tiempo en el cual la escucha parece no tener espacio, ¿no? Esto que decía Eduardo Galeano, Así es. de que el silencio es como una commodity, ¿no? Que se le vende a las personas de un Sí. cierto estatus y etcétera. Y esto de escuchar a los otros, ¿no? Que es un acto de humildad, pero también de descubrimiento en un tiempo de gritos. Sí, tiene que ver con la posibilidad de detenerse en la carrera de vivir, de hacer un impas para atender al otro, y tiene que ver con la atención que es más todavía que la escucha y la mirada, es como estar capturado por el otro o por eso otro que se mira por un momento para, bueno, para atender a una historia. Ujú. También esto implica algo singular que es, bueno, a veces encontrarse con personajes que están en las antípodas en diferentes aspectos de uno, ¿no? Y saber correrse, ¿no? Correrse del centro, una cosa que a veces pasa no solo en escritores, ni hablar en otros aspectos, otros artistas como los actores, que les cuesta, ¿no? Correrse un poco del centro para, para Sí, claro. entender, ¿no? Para poder, bueno, comprender desde qué lugar hablan los otros. Daría la sensación también que esto que vos ensayás, digo porque es un ensayo, en esta obra, también es una reflexión
para pensar nuestros tiempos políticos y sociales en el mundo, estoy diciendo, ¿no? Sí, sí, porque, digamos, en eso que miro, claro, a mí siempre me han interesado mucho los bordes eh, étnicos, los bordes sociales, los bordes de género, las periferias, los espacios, digamos, que están como un poco a punto de caer socialmente o un poco expulsados de algún centro posible. Me interesan esos bordes, esos márgenes, no por un regodeo con la marginalidad, sino en el deseo de que eso vaya al centro de la cosa y pueda ser, digamos, disfrutado por otros también. Esos relatos de los bordes, disfrutados por otros que no están en los bordes. Hay una socióloga, filósofa, feminista, Sonia Harting, que dice que desde la periferia, los que están en la periferia pueden ver más que los que están en el centro, porque pueden ver la periferia y el centro. Y a mí me parece eso muy interesante. Sí. Y entonces, andando por ahí, yo he andado mucho también país adentro, porque he ido mucho a escuelas, a pequeños pueblos y demás, y en todas partes está lo humano en su esplendor. Claro. El dolor, la admiración, el asombro, la belleza, la pequeñez, la grandeza, el valor. Todo eso está en todas partes, uno lo puede encontrar, siempre que sea capaz de detenerse a mirar y a escuchar, y a la vez que uno esté en una disposición de apertura, que tampoco se puede estar así todo el tiempo, porque no se podría vivir todo el tiempo atendiendo a los otros. Así es. Mucho de lo que está contando María Teresa Andrueto en este momento, en esta entrevista, nos hace acordar a Eve Ward, ¿no? A las crónicas de Eve Ward, a los recorridos, a las narraciones. Sí, la adoro. Y claro, la amamos. Hemos compartido algunos textos de ella y ahora han salido nuevas novelas inéditas, quiero decir. Sí. Así que prontamente estaremos charlando de eso en el programa. Pienso que de alguna manera esto como universo, ¿no? Como universo, como potencia también, revela esto que vos decías, ¿no? Desde la periferia, un montón de verdades dentro de la gran verdad, ¿no? Porque es un cúmulo de verdades de lo que es la existencia y el tiempo, que te habrán sorprendido. ¿Qué de lo que contás acá, de lo que después deviene de pronto un cuento, te sacudió en esto de construir una obra literaria a partir de la escucha? Claro, a mí las cosas que más me tocan, digamos, aparte de la belleza, el dolor, el asombro, es la fuerza de las personas, la capacidad de resistir y la capacidad de resiliencia de los seres humanos frente a la adversidad y demás, que a veces se puede notar en pequeñas cosas, como por ejemplo en uno de los relatos de Extraño Oficio, aparece un dato de un hombre de Salta que se fue a Choelechuel porque apareció muerto su hijo en una disco en Choelechuel, y él se fue y estuvo viviendo, ya no recuerdo si 7 o 9 años, en la casa parroquial, nomás reclamando los huesos de su hijo. Dijo, lo único que quiero es los huesos de mi chango. Y logró de ese modo que 7 o 9 años después se juzgara a las personas que lo mataron, bueno, que fueran presos y demás. Por ejemplo, eso, alguien que sea capaz de, sin violencia, sino con espera y con lucha, reclamar por su hijo justicia y los restos. Eso me parece de una profunda admiración, me merece. Sí, que nos hace acordar... Ese tipo de cosas, ¿no? Totalmente, y que nos hace acordar, María Teresa, a otras historias sobre todo de mujeres que han pedido encontrar la verdad, ¿no? Y los restos de sus hijos, por supuesto, ¿no? Es como que la historia tiende a veces a la repetición de ciertos símbolos, y en este caso esto que parece una reiteración de la historia, pero al mismo tiempo tiene algo hasta
de la novela Los Miserables, ¿no? En esto del párroco Así es. protegiéndolo, ¿no? Y hay como una... Sí, y hay como una dialéctica entre las situaciones particulares, como la de este hombre, y las macro situaciones de nuestro país, el horror, la tragedia y el gran trauma social de la dictadura, por ejemplo. Podrían dialogar ese hombre del norte que va a Cholechuel por los restos de su hijo con las madres y abuelas de nuestra historia, reclamando por los suyos, ¿no es cierto? Seguro. Entonces, unos episodios funcionan como metáforas de otros, diría. Sí, ¿no? absolutamente. Algo que también me gustaría preguntarte, después de lo que ha sido el 2020, un año muy complejo para las infancias, y vos como una autora que, bueno, has ganado nada menos que el premio Andersen, ¿no? Que es un símbolo muy grande y que nos alegra que una escritora talentosa argentina sea reconocida de esta manera. Uno se pregunta que de alguna manera daría la sensación de que las niñeces en este momento necesitan reparar ciertas heridas que les dejó la pandemia, ¿no? De la falta de sociabilidad, de un montón de cuestiones. Y pensaba que muchas veces los y las autoras de este tipo de literatura tienen una mirada también de qué les puede ayudar, cuál puede ser la mejor manera de encontrar un camino a través de la imaginación, de la fantasía, de la ficción. ¿Qué reflexión te merece todo esto como autora en cuanto a los niños y las niñas? Yo creo que, bueno, la literatura siempre ayuda a hacerse preguntas sobre todo y a encontrar, a veces por fuera de los textos, a partir de lo que los textos mismos proponen, encontrar algunas respuestas que nunca son universales, sino singulares, ¿no? Entonces, un libro, una novela, un cuento, un poema, pueden ser una ocasión de conversación entre un adulto y un niño que está viviendo estas situaciones, aunque la novela, el cuento, el poema no hablen exactamente de la pandemia ni de la cuarentena, digamos, porque eso se puede conversar como por fuera de los textos, pero sí, tal vez aparece algún personaje con el cual ese niño se puede identificar o viviendo una situación que por semejanza o por oposición lo pueda hacer pensar y establecer, propiciar una conversación. Yo creo que la literatura es también un territorio propicio para la conversación. Leer es también poder hablar de libros y poder hablar de la vida a partir de lo que algunos libros nos dicen. Es eso sobre todo. Uno piensa los libros a veces como algo sagrado, intocable. No, los libros son importantes porque en un extremo y en otro hay personas y se puede establecer un diálogo entre esas personas, aunque una de ellas lo haya escrito tal vez muchas décadas antes, digamos, o en otra lengua, en otro país, en otra situación. Quien lee establece una conversación con el que escribe, con el que ha escrito, y a la vez en ese territorio se abrazan el que escribe y el que lee, aún en diferido, y a partir de ahí también el niño puede establecer una conversación con su entorno. Todo eso me parece sumamente importante, me parece un lugar de resistencia social, la literatura y otras formas del arte, un lugar de resistencia de los pocos que quedan, diría. Totalmente. La verdad es que es emocionante escucharte decir todo esto, que también es un legado para padres y madres, tíos, tías, abuelos, todos los que tienen niñeces cerca de llevarlos a este punto de encuentro que son los libros. María Teresa, un placer enorme haberte recibido en el programa. Recomendamos no solamente Extraño Oficio, sino toda tu obra para que la puedan disfrutar, y un abrazo enorme allá por Córdoba. Gracias, muchas gracias a vos por la invitación, a ustedes. Muy agradecida. Un y a la placer audiencia. enorme. Gracias, Adiós. María Teresa Andrueto, gran autora argentina, cordobesa. Bueno, un placer, de charla.